Ya, me dicen si lo ven. Ya, entonces como ustedes saben, hemos estado viendo la formulación del proyecto de investigación, ya definimos el tema, la formulación, delimitamos el problema, que eso fue lo que se hizo en el trabajo, y ahora estamos viendo el tema de la formulación del marco teórico, ¿ya? La sesión pasada, entonces voy a repasar algunos temas que vimos la semana pasada y les voy a ir mostrando algunos ejemplos relacionados con sus temas. Bueno, una buena formulación, como ya hemos visto, implica delimitar el campo de la investigación, el establecer los límites de tiempo y espacio, y si se acuerdan eso lo estuvimos discutiendo un poco la semana pasada en las presentaciones, que hay que definir claramente si el estudio, por ejemplo, lo están pensando para un marco nacional o acotado a alguna región, a qué grupos en específico, ya eso ayuda. Entonces todos los fenómenos se dan dentro de un contexto determinado que se delimita en términos geográficos y temporales, pero también tiene una delimitación, podríamos decir, histórica, social, política, concreta, y eso es lo que vamos a ir delimitando a través del marco teórico. Por ejemplo, si definimos como tema estudiar la delincuencia juvenil, este nos da cuenta de un campo de investigación más o menos amplio, pero eso necesitamos acotarlo hacia un sujeto de estudio, y en ese caso, por ejemplo, podríamos hablar de delincuencia juvenil en barrios pobres de la ciudad de Coquimbo, y ahí lo delimitamos territorialmente, ¿ya? Entonces, la definición del marco teórico, a partir de la revisión de literatura que ustedes van a comenzar a hacer ahora, nos va a ayudar a enmarcar un poco más el problema, ¿ya? Entonces, les va a ayudar a delimitar la parte que ya realizaron, digamos, y a ir formulando este marco teórico. Entonces, en el ámbito de la ciencia, no existe conocimiento fáctico que sea independiente de la teoría, ¿ya? El marco teórico sirve para ordenar la lectura de los hechos, eh, pero no nos dice exactamente cuáles son los hechos, sino que eso lo vamos a ir definiendo nosotros en el proceso de investigación. Entonces, las principales relaciones que se observan en este proceso son desde el sujeto como observador y conceptualizador, digamos, de su entorno, quien busca conocer un objeto observado y conceptuado. O sea, a partir de la conceptualización es que nosotros vamos a delimitar ese objeto de estudio. Entonces, nosotros como investigadores vamos a observar un aspecto de la realidad, pero para entender qué es lo que estamos observando o cómo interpretar esos fenómenos sociales, nosotros vamos a requerir este marco teórico que nos dé un poco el sustento para entender desde el punto del cual observamos y comprendemos la realidad. Entonces, el sujeto investigador es un sujeto que se pregunta, y la pregunta supone buscar algo, y la dirección del proceso la vamos a obtener de este proceso de desarrollo del marco teórico. Entonces, la respuesta se obtiene primero de lo que se busca, y qué es lo que se busca está definido por el objeto de la investigación, principalmente por esta fase que ya desarrollamos, que es el planteamiento, la definición de la pregunta, y luego la idea de desde dónde se busca la vamos a definir a partir de nuestro marco teórico referencial. Entonces, en la pregunta de estudio se destacan generalmente 5 aspectos. Aquello que se pregunta, que es el problema que es objeto de investigación; aquel a quien se pregunta, que son los individuos que pertenecen a una población, a un territorio, qué sé yo, un grupo específico. Incluso puede ser, el sujeto puede ser los discursos de la prensa, por ejemplo, y ahí no vemos un sujeto tan claramente definido, sino que vemos los medios, ciertos medios de comunicación como la fuente que interesa preguntar. Luego, aquel que pregunta es el investigador, ¿cierto? Tiene que estar separado o claramente distinguido quién es el investigador, el sujeto que observa. Desde dónde se pregunta, como veíamos antes, el marco teórico de referencia nos va a dar ese punto de partida desde donde preguntamos, y para qué se pregunta es el objeto, digamos, se define por el objeto de la investigación. Y aquí les voy a poner un ejemplo, bueno, les voy a poner más de un ejemplo, digamos, relacionado con los temas de sus estudios. Entonces,
Este paper se llama Ciudad y Hábitat Informal, las tomas de terreno y la autoconstrucción en las quebradas de Valparaíso. Las autoras son Andrea Pino y Lautaro Ojeda. Yo no estoy segura si este artículo estaba citado en el trabajo de los compañeros que van a trabajar en el tema de Valparaíso, pero yo lo encontré mirando, digamos, y les voy a leer el resumen y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, el artículo tiene por objetivo evidenciar el fenómeno urbano de las tomas de terreno en las quebradas de Valparaíso, Chile, las que definen una forma de apropiación particular de estos sectores de la ciudad. Se revisa el concepto de ciudad informal con la finalidad de ubicar las tomas de terreno como parte de construcciones informales latinoamericanas. Se presentan los resultados del análisis de entrevistas realizadas a los habitantes de las quebradas, destacando las causas principales que influyen en la ocupación ilegal de las quebradas, los sucesivos terremotos y la movilidad familiar. Se desarrolla el concepto de conjuntos residenciales familiares, CRF, forma particular que adquiere la toma o invasión de terreno en las quebradas de Valparaíso. Son realizadas por grupos familiares y corresponden a procesos socioespaciales evolutivos que influyen en la consolidación de estos espacios urbanos. Ya, yo les voy a subir después el PPT, así que ahí pueden sacar los links y las referencias. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta. Primero, quisiera que identifiquen cuál es el objeto principal del estudio. ¿Cuál es el problema o el objeto que se quiere estudiar en este artículo? ¿Quién quisiera responderlo? Ahí se ve un poco mejor. Profe, ¿Sí? acá Diego, el objeto de estudio en teoría sería como el fenómeno que produce estas tomas de terreno en la región de Valparaíso. Ya. Lo que dice aquí en la primera frase, ¿cierto? Dice el fenómeno urbano de las tomas de terreno en las quebradas de Valparaíso, Chile. Ese podríamos decir es el fenómeno de estudio, es el objeto que se va a estudiar en este caso. Si miran de nuevo el texto, ¿quién me podría responder cuál es el sujeto que va a ser estudiado? El sujeto serían las El sujeto familias, de estudio. las familias, integradas por hombres, mujeres, niños de todas las edades, y también son extranjeros, porque también viven extranjeros. No lo menciona el texto, pero Ya, según el estudio, pero aquí mirando el resumen salen dos tips. Dice, ay, perdón, me fui. Tengo que salir. Aquí, análisis de entrevista realizada a los habitantes de las quebradas. Entonces, habitantes de quebrada define un poco al sujeto. Y por acá dice conjuntos residenciales familiares. Bueno, habla aquí de movilidad familiar, entonces se entiende que refiere a, vamos a tomar este concepto, a las familias. ¿Qué elementos o conceptos ustedes podrían destacar de este resumen? Pensemos que solo el resumen, ya tendríamos que leer la parte como del marco teórico para entenderlo más, pero a partir del resumen, ¿qué conceptos o ideas de este resumen se vinculan con el marco teórico? La ¿Alguien más que pueda delimitación, responder? la delimitación de la población que se va a estudiar. Ya, ese es el sujeto de estudio y eso ya lo subrayamos.
Pero miren el texto, vuelvan a leer el primer desde el primer párrafo. El artículo Profe, es tiene que un ya, Profe, no se ve el texto. claro, no está compartiendo. Ah, chuta. Ya, eso me lo tienen que decir cuando ocurra. No sé qué pasó. Esta cosa. Ya, ahí. Mírenlo de nuevo. ¿Logran ubicar alguna teoría o algunos conceptos claves que puedan vincularse a una teoría? De por qué se construyen o sea, hay tantas construcciones informales en Latinoamérica, como las tomas y los terrenos. Ya, claro, ahí dice, de hecho dice específicamente, se revisa el concepto de ciudad informal. Ese concepto seguramente está enmarcado o surge de alguna teoría. Entonces habla del concepto de ciudad informal como parte de las construcciones informales, con la finalidad de ubicar las tomas como parte de las construcciones informales de América Latina. Entonces esa frase, esta primera frase aquí, o sea, en el primer párrafo, la última frase hace referencia a algún campo o alguna teoría respecto del tipo de ciudad y las características de las construcciones. De hecho, habla de una forma de apropiación particular de la ciudad y por eso refiere a la ciudad informal. Y luego, en la parte de abajo, eh, también plantea o propone un concepto, al parecer, digamos, propio, que dice, se desarrolla el concepto de conjuntos residenciales familiares como una forma particular que adquiere la toma o invasión de terreno en las quebradas. O sea, a partir de la primera teoría o idea, que es la de ciudad informal, como un tipo de ocupación o apropiación del territorio, ellos definen un concepto más específico y aplicado a lo que es la toma en Valparaíso, que es este conjunto residenciales familiares, para describir las tomas en Valparaíso. Se fijan, en este resumen, que es el resumen del paper, ya se rescatan algunos elementos que nos vinculan con la teoría. ¿Ya? De hecho, en el título habla de ciudad y hábitat informal, y eso nosotros, como se explica en el resumen, podríamos entender que se vincula con algún marco teórico en esa línea. ¿Ya? Les voy a mostrar otro. Este se llama Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica, el caso de Chile 2011. Este artículo es de Alberto Mayol y Carla Zócar. No le puse el año, pero es como del 2013, me parece el artículo. ¿Y qué dice el resumen? ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? Sí, sí se Ya. ve. Dice se lo voy a leer igual para quienes no vean también, entre 1990 y 2011 se constituyó una subjetividad que toleró un incremento significativo de malestar sin mayores expresiones políticas del mismo, una sociedad despolitizada privatizó los problemas públicos y los asumió a nivel individual. En este marco, el disenso de los ciudadanos con el orden político al cual debían responder no solo no tuvo nunca representación institucional, sino que más bien fue la institucionalidad su principal obstáculo. Las instituciones funcionaron como dique de contención del malestar y protegieron así a la clase política. La latencia del malestar tuvo su final, o al menos una suspensión significativa, durante el 2011, a partir de un proceso de movilización social de gran envergadura que ancló la energía del malestar en los problemas de la educación chilena. La ilegitimidad anterior de la protesta pública invirtió su signo y el acto de protesta pasó a ser fundamental del modo en que las demandas ciudadanas lograron legítimamente escalar hacia las autoridades mientras éstas reducían su ya menguada aprobación.
El presente artículo expone el carácter transformador de la mera posibilidad de procesar politizadamente el malestar, constituyéndose este hecho en condición suficiente para incrementar el grado de deliberación social sobre los problemas públicos, reconfigurando la textura del espacio público e incluso modificando radicalmente las condiciones hegemónicas imperantes. Ya, este está un poco más complejo y me gustaría que alguno me indicara cuál piensan que es, qué piensan que es el objeto principal o el fenómeno principal en estudio, en este paper. ¿Alguien que quiera indicar? Profe, el texto habla como de que de una falta de representación institucional que siente como los ciudadanos. Ya. Claro, habla de problemas de representación y que eso se expresaría a través de un malestar que está latente, digamos, y que en un momento ese malestar se transforma en un proceso de movilización social, ¿cierto? Entonces, aquí el objeto de estudio principal, podríamos decir, está reflejado en el título, de hecho, que es la politización del malestar o la transformación de ese malestar hacia un proceso de movilización social. Ese es el principal, digamos, fenómeno de estudio, ¿cierto? ¿Quiénes podrían ser los sujetos de estudio? Que también no es tan fácil, digamos, de detectar a diferencia del paper anterior. ¿Qué piensan? Bueno, es la ciudadanía por lo que se ve, pues. Si ellos son los que generan esta movilización masiva o movilización social. Claro. De hecho, aquí habla de las demandas ciudadanas, ¿cierto? En esta parte habla de la protesta social y de la protesta pública y de las demandas ciudadanas. Entonces, él explica que a través de la temática de la educación se canalizan o se gatilla, digamos, este aumento de movilización social y entonces el sujeto de estudio son principalmente los ciudadanos y sus demandas. ¿Ya? Y respecto del marco teórico, de los conceptos claves, bueno, este resumen es bastante, digamos, contiene bastantes elementos teóricos, por ende nos podría vincular directamente a una o más teorías. Por ejemplo, está el tema de la politización y despolitización de la sociedad, como concepto vinculado con la forma en que se manifiestan los problemas públicos, entre una manifestación más individual o personal hacia una manifestación pública a través de la protesta social. También habla de la legitimidad o ilegitimidad de este tipo de manifestaciones, ¿cierto? Y el tema de la deliberación social sobre los problemas públicos como un proceso a través del cual, digamos, la ciudadanía podría canalizar, digamos, sus manifestaciones reconfigurando la participación dentro del espacio público. ¿Ya? Y ahí tenemos surgen varios conceptos, digamos, en este texto. Ya, aquí también les voy a dejar el link al respecto.
¿ya? Entonces voy a avanzar y después vamos a volver a revisar algunos otros ejemplos, ya si nos da el tiempo. Bueno, vimos la vez pasada que en el proceso de definición, digamos, de esto del marco teórico, hay supuestos que subyacen al proceso de investigación. Esperemos un segundo que hay un temita que me molesta aquí. Ay, perdonen. Salí. Me fui para otro lado. Ya, entonces les decía que hay supuestos que están detrás, que subyacen el proceso de investigación, y hay que tener en cuenta, digamos, que entonces el investigador, además de definir el marco teórico, hay supuestos que están implícitos, digamos, ¿ya? Que uno generalmente no los define o no los explicita, pero están vinculados, digamos, a las definiciones que uno posee como investigador. Entonces hay supuestos que pueden ser de tipo ontológicos, que aluden a la naturaleza y especificidad del objeto social a conocer, supuestos nociológicos, que hacen referencia a la relación entre el sujeto observador, conceptualizador y el objeto observado, y eso es relevante porque va a surgir en el modo que se defina el objeto de estudio, porque, por ejemplo, ahí nosotros lo vimos cuando vimos las primeras clases sobre metodologías cuantitativas y la comparación con lo cualitativo, porque como ustedes saben, en lo cualitativo el investigador se define como en una posición más inmersa dentro del objeto que va a estudiar, entonces no hay una distinción o una separación tan clara entre el sujeto observador y el objeto observado en una investigación cualitativa. En cambio, en la cuantitativa, el sujeto investigador sí se pone en una posición más clara, definida respecto de su objeto observado, más distanciada o separada, podríamos decir, de ese objeto. Hay supuestos que tienen que ver con la epistemología o lo epistemológico, que va a definir en el fondo las posibilidades del conocimiento, el modo que vamos a producir el conocimiento y la validación de este. Hay supuestos que tienen que ver con el pensamiento lógico, que refiere a las leyes, las reglas que definen las formas de pensar y construir conocimiento, que en este caso nosotros en las ciencias sociales en general nos basamos en un pensamiento lógico que viene de la ciencia, digamos, que es el método científico, y que ese nos va a definir las reglas del modo en que conocemos. Distinto, por ejemplo, si fuéramos filósofos o artistas que usan otros patrones para acercarse al objeto que quieren conocer. Y bueno, luego tenemos paradigmas que, de acuerdo a la definición de Kuhn, dan cuenta de un conjunto de creencias, valores, técnicas, reglas compartidas por los miembros de una comunidad científica, que en el caso de nosotros, como somos sociólogos, probablemente vamos a compartir ideas, conceptos, teorías con otros sociólogos que se mueven dentro de esta misma comunidad científica, digamos, y que en ese sentido vamos a tener herramientas conceptuales y metodológicas probablemente distintas a un psicólogo, a un antropólogo u otro. Ya, aun cuando podemos tener elementos en común, hay elementos también diferenciadores entre las comunidades científicas. El marco teórico entonces nos ayuda a captar cierto significado y reorganizar otro, y esta es su principal función. Ya, orientar el proceso de investigación dándole un encuadre correcto al estudio que queremos realizar. Entonces ahora vamos a ir a ver algunos aspectos más específicos del marco teórico, que esto es lo clave, digamos, que tenemos que ir reconociendo. Definiciones entonces y funciones. Bueno, el marco teórico es un análisis y exposición de ideas, de teorías y conceptualizaciones que se consideran válidas para encuadrar correctamente el estudio.
explicita entonces la posición teórica de él o los investigadores. El marco teórico puede incluir teorizaciones o conceptualizaciones propias del investigador, fundamentadas en evidencia previa, puesto que también tenemos que reconocer que cuando el investigador parte su estudio, generalmente ya posee alguna formación teórica previa y posiblemente ya tenga una opción teórica a priori, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes que están recién estudiando, pero que ya han visto teorías, puede ser que ustedes, de entre todas las teorías posibles, ya tengan algunas opciones teóricas más afines, digamos, y a partir de esas opciones teóricas es que ustedes quizás van a seleccionar las teorías específicas para explicar el fenómeno que quieran estudiar. Entonces vamos a tener teorías generales o de base y otras teorías que son teorías como de carácter intermedio, ¿ya? Entonces, estas teorías de base siempre van a tener un peso en el proceso de elaboración del marco teórico, ¿ya? Porque influyen en nuestras preconcepciones como teóricos, como investigadores. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Bueno, prevenir errores cometidos en otro estudio. Entonces, si nosotros revisamos otros estudios que se han realizado en el mismo campo, en la misma materia que nos interesa, podemos ver si es que ese autor, por ejemplo, eligió o definió mal algunos conceptos. Entonces, si nosotros revisamos o construimos nuestro marco teórico, podemos mejorar esas definiciones o plantearlas de otro modo, porque nos parece que el modo en que ese autor lo definió no es apropiado para el tema de mi interés, digamos. Bueno, el marco teórico va a orientar el proceso entonces de realización del estudio, cómo vamos a realizar el estudio, va a ser nuestra guía para ampliar el horizonte del estudio, va a conducir al establecimiento de hipótesis. Ahora, solo eso en los casos que queramos definir o que tengamos alguna idea preconcebida de hipótesis, va a inspirar nuevas ideas y áreas de investigación y va a ser sobre todo un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, ¿ya? Y por eso es importante definir esta parte del marco teórico al comienzo, porque gracias a eso después yo voy a poder orientar mi análisis de los resultados. Entonces, el rol de la teoría en la construcción del objeto de estudio es clave, y aquí les voy a dar una cita de Bourdieu y estos otros autores respecto del objeto de estudio vinculado a la sociología. Dice, el sociólogo no ha saldado cuentas con la sociología espontánea y debe imponerse una polémica ininterrumpida con las enceguecedoras evidencias que presentan a bajo precio las ilusiones del saber inmediato y su riqueza insuperable. Le es igualmente difícil establecer la separación entre la percepción y la ciencia, que en el caso de la física, del físico, se expresa en una acentuada oposición entre el laboratorio y la vida cotidiana. ¿Cómo encontrar en su herencia teórica los instrumentos que le permiten rechazar radicalmente el lenguaje común y las nociones comunes? Al respecto me gustaría saber qué reflexión les genera esta cita, digamos, qué piensan al respecto. Un poco en el contexto del proceso que ustedes desarrollaron de ir definiendo el problema, ¿les genera esta dificultad, digamos, cómo distinguir de en el proceso de análisis sociológico o de definición, digamos, desde una perspectiva sociológica del problema, cómo distinguir entre las percepciones del lenguaje común o del sentido, digamos, común con el esfuerzo, digamos, científico de conceptualizar o de definir un problema? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Como dice la cita, claro, para un físico, para un biólogo, un químico que trabaja en un laboratorio, es bastante sencillo separar y manipular su objeto de estudio respecto a lo que vive cotidianamente. En cambio,
nosotros desde la sociología y bueno, muchos otros científicos de las ciencias sociales, les es difícil hacer esta distinción, digamos, cómo separar las nociones que tenemos en la vida cotidiana, cómo interpretamos cotidianamente los fenómenos, llevar eso hacia una teorización o conceptualización basada en ciertos parámetros más científicos, más basado en ciertas teorías, digamos, cómo distinguir el sentido común de una investigación o un análisis propiamente científico. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué opinión o qué sensación les produjo esto cuando hicieron este proceso, digamos, al estar elaborando o definiendo sus temas, digamos? ¿Aló? Sí. Hola. Ya. Yo pienso que igual es complejo porque, por ejemplo, en nuestro caso, a mí me costó mucho definir el objeto de estudio, porque encontré muchos aspectos como relevantes, ya que la sociología como que nos da a entender que como las interacciones sociales o las acciones sociales son parte de los fenómenos sociales, entonces, por ende, definirse por un fenómeno social para poder investigar es complejo como en indagar sobre él. Como explicaba aquí la cita, no lo es tanto como para el físico, quizás. Pues. Eh, y eso, ese era mi aporte. Bien, claro, no es sencillo ir delimitando nuestro objeto de estudio porque a menudo nos vamos topando dentro de nuestra definición, con ideas que son propias como de nuestra vida cotidiana y nos surge esa idea, chuta, quizás esto es algo que se me ocurrió a mí, pero quizás tengo que revisar a ver si requiero conceptualizarlo mejor. Quizás estoy haciendo una preconcepción basada en mi experiencia de vida que no tiene mucho que ver con evidencia de estudios que hayan planteado otros, entonces hay que revisarse más continuamente cuando uno está tratando de desarrollar este ejercicio investigativo y no es fácil, digamos, de hacer. Pero la teoría ciertamente es la herramienta clave que nos va a ayudar a hacer esta ruptura entre el sentido común y la ciencia en el proceso de construir el objeto de estudio. Entonces, en este proceso que es el que estamos trabajando en el curso, que es la etapa que de hecho están trabajando ustedes, la teoría va a ser el elemento que les va a ayudar a hacer esta ruptura. Y por eso les digo que al empezar a indagar más en la revisión de la literatura y tratar de armar la teoría, yo creo que se les va también a hacer mucho más fácil mejorar el planteamiento de lo que ya han definido. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, les invito a que no se sientan conflictuados, digamos, con el nivel de avance que tienen hasta ahora, porque yo creo que estamos bien encaminados, o sea, que ustedes están bien encaminados, pero que eso va a ir mejorando y depurándose en la medida de que vamos haciendo una mayor lectura respecto a los temas. Y la teoría nos va a ayudar en este proceso. Entonces, la teoría permite realizar descubrimientos, permite hacer observables relaciones que son desconcertantes para el sentido común y darle una explicación sistemática. Y ahí, si se acuerdan del video que yo les hice ver en una de las primeras clases, era este video TED que está ahí disponible en el aula, donde un sociólogo hablaba de cómo los datos ayudan a desafiar ideas que uno tiene preconcebidas del sentido común, y eso da cuenta, digamos, de la relevancia de la investigación, de la relevancia, digamos, de hacer observable y de mostrar con evidencia o analizar con evidencia ideas que quizás para el sentido común uno las tiene como asentadas de un modo que puede estar erróneo, o sea, que puede ser completamente errónea nuestra afirmación, nuestra idea, digamos, y que a través de la investigación podemos ver que hay que reinterpretar esos fenómenos.
Entonces, en la sociología, como en otros campos, una investigación seria conduce a reunir lo que vulgarmente se separa o a distinguir lo que vulgarmente se confunde, ¿ya? ¿Qué queremos decir, digamos, qué quiere decir esta cita? Digamos que a través del proceso investigativo vamos a poder reafirmar ciertas ideas o refutar otras ideas que para el sentido común son, digamos, cotidianas, pero que la evidencia científica nos puede decir otra cosa. Entonces nos va a ayudar a distinguir ideas con más claridad. La teoría entonces necesaria... Chuta, no sé qué pasó. Ah, alguien puso compartir. Diego, no sé por qué apretó algo y colocó compartir. Ya, ahí ven de nuevo el PPT. Bueno, la teoría es necesaria porque la sociología como ciencia tiene un supuesto determinista y la teoría reconstruye el sistema de relaciones objetivas en el cual los individuos se encuentran insertos. ¿Ya? Y eso es lo que le explicaba antes, en el fondo, en la sociología, en la ciencia social, nosotros como investigadores estamos insertos en la realidad y tenemos que reconstruir e interpretar ciertas relaciones haciéndolas objetivas, como decía Durkheim, transformando esos fenómenos en hechos sociales para poder entenderlos de ese modo, ¿ya? Entonces, generando un principio explicativo de sus acciones, percepciones y actitudes, lo que hacemos entonces es separar en la subjetividad lo objetivo y lo subjetivado de lo subjetivo como tal. O sea, tratamos de separar nuestras percepciones personales de el objeto, que igualmente al analizarlo tiene impreso, digamos, el modo que el investigador interpreta, ¿cierto? El investigador siempre va a interpretar desde un punto de vista, pero lo que trata de hacer el investigador es que ese punto de vista se explicite a través de una teoría y que eso vaya más allá de sus preconcepciones personales, digamos. ¿Ya? No obstante, las teorías también pueden ocultar ciertas realidades o marginarlas del campo de estudio de la sociología. Ya, como sabemos, no hay ninguna teoría que sea lo suficientemente amplia o general como para que responda a todas las posibles realidades o explique todas las posibles realidades bajo una misma interpretación, ¿ya? Entonces siempre van a haber aspectos de una realidad que puedan quedar oscurecidos por una interpretación teórica en particular. Bueno, no es posible, por otro lado, ajustar un instrumento ni comprender un dato sin la teoría, ¿ya? Y esto es clave porque nosotros estamos trabajando en este curso en el marco de métodos cuantitativos 1, ¿cierto? O sea, lo que buscamos es desarrollar métodos. Entonces ustedes quizás se preguntan ya, ¿y por qué estamos viendo teoría en un curso de método? No tiene nada que ver. Pero no es así, digamos. Es clave el rol de la teoría porque si nosotros diseñamos un instrumento y ese instrumento no tiene un sustento de conceptos y de una teoría detrás, el instrumento va a ser va a ser como un mosaico de ideas, pero que si no van a tener ninguna coherencia. O si queremos entender un dato, solo usando la estadística, no vamos a poder interpretar ese dato. Ya va a ser la teoría la que nos va a dar el sustento para poder entender ciertas ideas y relacionar esas ideas, relacionar esas variables. Ya sin la teoría, sin ciertas hipótesis, no podemos interpretar los datos, ¿ya? Y por eso, aún siendo metodologías cuantitativas, el rol de la teoría es clave. Y ahí lo que hay que entender que incluso los datos que nosotros procesamos son objetos construidos, son artefactos. Por eso cuando nosotros creamos, por ejemplo, una base de datos o levantamos información, nosotros hablamos de un proceso... no sé, hijo, un soldado.
Pero no sé si puede ser. Un soldadito. Perdonen. Que les decía entonces, cuando nosotros levantamos información, nosotros hablamos de producir información, ¿ya? No, la información no está, los datos no están sueltos volando por ahí, sino que es el científico, el investigador, el que produce la información, le da un cierto contexto, un cierto significado. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consulta? Entonces, el hecho sociológico como tal se conquista, es decir, se surge a partir de esta ruptura, a partir de la teoría, esta ruptura del sentido común. Luego se construye, el hecho sociológico se construye a través de un proceso de conceptualización, operacionalización y formalización, y se comprueba, ¿ya? Se comprueba o se refuta, porque también podemos refutar el hecho sociológico a través de la observación o experimentación. Y aquí les voy a dar unos ejemplos clásicos y luego vamos a pasar a ver el procedimiento del marco teórico, las etapas, que es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Entonces les voy a mostrar solo un par de ejemplos clásicos. ¿Qué dice Durkheim? El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin formularse sus ideas sobre ellas, a las cuales ajusta su conducta. En efecto, estas nociones o conceptos, como quiera llamárselos, no son sustitutos legítimos de las cosas. Producto de la experiencia vulgar, tiene por objeto ante todo armonizar nuestras acciones con el mundo que nos rodea. Están estructurados por la práctica y para ella. Ahora bien, una representación puede estar en condiciones de desempeñar útilmente ese papel, siendo teóricamente falsa, ¿ya? En las reglas del método sociológico, que me imagino ustedes lo leyeron en teoría clásica, ¿ustedes ya tuvieron teoría clásica? ¿Teoría sociológica clásica? No, Sí. no. No, todavía no tienen ese ramo. ¿Qué ramo tuvieron? Sociología. ¿O tienen ahora sociología, cómo se llama? Ay, ¿dónde está? Sociología de los problemas sociales tienen ahora. El próximo semestre tienen sociología clásica. Bueno, en sociología clásica seguramente les van a hacer leer la regla del método sociológico. En ese libro, que es sumamente útil para entender la sociología, Durkheim trata de definir cuál es el objeto de estudio que es propio de la sociología, y en ese sentido él contribuye, uno de los principales, digamos, bueno, padre de la sociología, que contribuye a delimitar la disciplina. Entonces aquí en uno de sus postulados, digamos, teóricos, y le muestro esto para mostrar el tipo de ideas que uno va a plantear en su marco teórico, él explica, digamos, cómo las nociones o conceptos son construcciones, digamos, que nos permiten a entender el mundo que nos rodea y que están estructurados por la práctica y para ella, ¿ya? Entonces habla de este proceso de representación que permite ir construyendo ideas. Aquí otro ejemplo clásico de Marx en La miseria y la filosofía. Dice, los economistas razonan de singular manera. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, unas artificiales y otras naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales y las de la burguesía son naturales. Aquí los economistas se parecen a los teólogos, que a su vez establecen dos clases de religiones. Toda religión extraña es pura invención humana, mientras que su propia religión es una emanación de Dios. Al decir que las actuales relaciones, las de la producción burguesa, son naturales,
Los economistas dan a entender que se trata precisamente de unas relaciones bajo las cuales se crea la riqueza y se desarrollan las fuerzas productivas de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, estas relaciones son en sí leyes naturales independientes de la influencia del tiempo. Son leyes eternas que deben regir siempre la sociedad. De modo que hasta ahora ha habido historia, pero ahora ya no la hay. Como ven, allí en este texto, Marx trata de dar cuenta cómo se definen a partir de ciertas disciplinas, en este caso de la economía, se conceptualiza un fenómeno a partir de su propio, digamos, punto de vista y se genera esta dicotomía, digamos, entre definiciones que son propias de leyes naturales y otras que no lo son, digamos. Y él cuestiona en el fondo en este texto a través de este análisis del planteamiento que hacen los economistas, digamos, él cuestiona el que uno pueda plantear un modo de producción como el modo de producción, digamos, burguesa, o en este caso sinónimo de capitalismo, digamos, como un modo de producción que esté basado en leyes de la naturaleza, porque en sí, digamos, se trata de un modo de producción que está en un contexto histórico determinado y que por ende no se rige por leyes eternas, sino que se rige por relaciones sociales o relaciones, digamos, establecidas en un momento histórico particular. ¿Se entiende, digamos, la forma de exposición? Bueno, cada teórico, sobre todo los clásicos, tienen una forma, podríamos decir, hasta media poética, filosófica para expresar sus ideas, pero en el fondo cuando uno hace el análisis y lo conecta eso con ejemplos concretos, con fenómenos de estudio concretos, puede darse cuenta, digamos, cuál es la aplicación de esas ideas o formulaciones teóricas. Un último ejemplo clásico, el de Weber y el concepto de los tipos ideales. ¿Qué dice Weber? Bueno, un tipo ideal se obtiene mediante un realce unilateral de uno o varios puntos de vista y la reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos que se presentan en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica. Fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista escogidos unilateralmente en un cuadro conceptual en sí unitario. Este es en su pureza conceptual, es inhallable empíricamente en la realidad. Es una utopía que plantea a la labor historiográfica la tarea de comprobar en qué medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal. ¿Conocen ustedes o han visto en algún curso de sociología este concepto, el del tipo ideal de Weber? ¿Sí, no? ¿Lo recuerdan o no lo han visto todavía? ¿No? ¿Ninguno? ¿No lo han visto entonces? Están tan callados. Ya bueno, solo quería como ejemplificar, él plantea el tipo ideal como un constructo que permite definir fenómenos, vincularlos entre sí y de un modo, digamos, teórico, conceptual, definir ciertos fenómenos en torno a esa tipología en la medida que esa herramienta, digamos, permita después entender o interpretar otros fenómenos que se presentan de modo singular o difuso. Entonces, esa herramienta luego permite analizar la realidad y ver, digamos, verificar si la realidad responde o no a esa tipología, a ese tipo de ideal.
bueno, ahora por último, que lo vimos un poco la semana pasada y es lo que yo quisiera que avanzáramos en el ejercicio que ustedes van a empezar a desarrollar en la siguiente semana, el tema de cómo vamos a ir construyendo el marco teórico. La primera tarea que vamos a tener entonces, o van a tener ustedes que desarrollar, es elegir algunos, bueno, el marco teórico se compone de elementos teóricos, de conceptos y categorías y de el estado del arte o el conocimiento empírico acumulado. Respecto de los elementos teóricos, nosotros vamos a elegir alguna teoría general de referencia o teorías específicas de nivel intermedio que también se denominan. A partir de esas teorías vamos a desarrollar conceptos y categorías y ahí vamos a poder conceptualizar más en detalle algunos de las variables que ustedes ya mencionaron en el planteamiento del problema, y luego vamos a tener una revisión empírica de estudios que han abordado un tema similar, digamos, al de ustedes. Entonces, ciertamente la construcción del marco teórico va a depender del tema de estudio, y en la primera fase exploratoria, el investigador, que es lo que están desarrollando ustedes, va acotando el tema y seleccionando teorías o postulados de nivel intermedio. Luego, él puede apelar a varias teorías que permiten definir y acotar el problema, y por último, podrá recurrir a generalizaciones empíricas o microteorías que permitan definir conceptos a estudiar. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Y que ustedes, bueno, en realidad ustedes ya partieron, porque ya, digamos que ya han empezado a revisar literatura, y algunos de esos textos contienen ya conceptos y cuestiones teóricas. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, revisar la literatura en torno al campo temático y al objeto de estudio seleccionado. Luego, elegir una o más teorías y adaptarlas un poco al objeto que ustedes quieran estudiar, o en algunos casos pueden desarrollar una teoría propia, pero como este no es un curso de teoría, no vamos a desarrollar teorías propias, sino que vamos a tomar algunas teorías ya definidas. Y luego redactamos el marco teórico, ¿ya? Y aquí se pone este mismo proceso, digamos, que va desde lo más general a lo más específico, ¿ya? Entonces, la primera etapa, que es lo que tienen que ustedes empezar a trabajar, van a consultar bibliografía de diversos materiales. Pueden buscar tesis, por ejemplo, en torno al tema, revistas académicas, ponencias, libros, y para eso yo les sugiero utilizar buscadores académicos como Google Scholar, Cielo o la propia biblioteca de la Universidad Central. Ya en esa línea, la señora de la biblioteca de la Universidad Central desarrolla un curso, un taller más bien que un curso, para ayudarles a hacer búsqueda. Entonces, si a ustedes les interesa, podríamos coordinar un horario, una fecha en que les acomode a todos, y yo podría pedirle para que les haga un taller para ustedes, ¿ya? Entonces, si les parece una buena idea, y no se manejan mucho con los buscadores de literatura online, yo puedo hacer esa solicitud, ¿ya? Ustedes me dicen más o menos qué horarios tienen disponibles, y lo definimos para la próxima semana, ¿ya? Para que hagan ese taller, que yo creo que les puede ayudar mucho. Entonces revisamos la literatura de acuerdo a criterios de relevancia del texto. Por ejemplo, hay que buscar textos que sean, que el texto y el autor estén en el debate disciplinar en la materia, que tenga actualidad, o sea que aún siendo teorías clásicas, se sugiere que uno revise autores que hayan hecho revisiones actuales, porque las teorías, aún las teorías clásicas van teniendo actualizaciones, revisiones, debate actual, entonces hay que buscar bibliografía actualizada. Y dentro del texto, ¿qué es lo que tenemos que revisar? ¿Qué es el criterio de revisión dentro del texto? Vamos a revisar la relación que pueda plantear el autor con el problema que a mí me interesa en particular, y la utilidad que pueda tener
esas definiciones, conceptualizaciones o teorías para el desarrollo de mi investigación. Entonces, al leer el texto nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Se relaciona el texto con mi problema? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué aspectos trata? ¿Desde qué óptica los trata? ¿Cómo se hizo el estudio? ¿Cuáles son los resultados relevantes para mi propio estudio? Entonces, luego que hacemos esta revisión de literatura, tenemos que seleccionar y adaptar teorías. Puede ocurrir 3 situaciones: que para mi tema de estudio no haya ninguna teoría que sea ad hoc, que sea útil, digamos, o puede haber teoría desarrollada, o puede existir una teoría desarrollada con evidencia empírica, o puede haber más de una teoría, ¿ya? Y algunas de esas teorías tienen con evidencia empírica y otras teorías sin evidencia empírica. Ya ahí en ese contexto lo ideal es que ustedes busquen teorías que estén respaldadas por evidencias empíricas y pueden elegir una o 2 teorías que se complementen, ¿ya? Lo ideal es trabajar siempre con una teoría macro, pero si hay 2 teorías que se vinculan o se complementan, también podrían apostar por complementar 2 teorías. Una teoría entonces es un conjunto de constructos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir fenómenos. Eso es una definición de teoría, digamos, solo para recordar, por si no la tenían a mano. Una teoría debe ser entonces clara, sintética y tiene que tener una utilidad, como en el diagrama anterior. ¿Y cuáles son los criterios que nos van a guiar, digamos, para evaluar entonces si la teoría me sirve o no me sirve? La capacidad de descripción, explicación y predicción de mi teoría, la consistencia lógica, la perspectiva, la innovación, ¿ya? Por eso yo les planteo que traten de buscar teorías o ideas que sean como actuales, que sean innovadoras, y la sencillez, ¿ya? No hay que complicarse con teorías tan generales, tan macro y tan complejas que después no nos ayuden a enmarcar nuestro tema. Entonces luego vendría la etapa de redacción del marco teórico, donde es importante considerar el formato y el estilo del texto, comenzar situando un panorama general del debate en la materia, que un poco lo que ustedes ya empezaron a hacer en el planteamiento del problema, exponer críticamente las principales aproximaciones teóricas en la materia, argumentar la decisión teórica del investigador, exponer con detalle la conceptualización, predicciones e implicancias de la teoría. ¿Ya? La próxima clase vamos a avanzar con el tema de la conceptualización basada ya en algunas teorías y les voy a poner más ejemplos, pero por ahora lo importante es que comiencen a hacer esta revisión y que elijan las teorías para adaptar. Entonces ahora la idea es que comencemos a trabajar en este ejercicio práctico, y me parece que es el 4, pero ya no estaba segura. Entonces, y este ejercicio práctico, a diferencia de los ejercicios anteriores, ya es directamente relacionado con su trabajo. Entonces, lo que hagan en este ejercicio se va a incluir en el trabajo, ¿ya? Entonces, en los grupos van a hacer la primera aproximación a esta revisión de la literatura de acuerdo a los criterios sugeridos. La idea es que elijan una teoría general o teorías de nivel intermedio que permitan encuadrar su investigación y que permita definir los conceptos clave. Hagan un breve resumen de las ideas más claves de esa teoría y aquí dice, como dice aquí, resumir las proposiciones o las ideas más relevantes para su objeto de estudio. Ya yo no les pido que expliquen toda la teoría a nivel general, sino solo lo que se vincula con su objeto de estudio, y a partir de ello definan conceptos claves que se vinculan entonces, que se desprenden del tema de estudio, del objeto de estudio. Y luego, por último, elaboren un mapa conceptual para describir en forma resumida la relación de estos conceptos clave, ¿ya? Este ejercicio debiese tener una extensión de unas 2 a 3 páginas. De todas maneras, yo voy a subir una pauta más detallada. Y la idea es que quizás la próxima semana lo discutamos, los avances que tengan, y la semana siguiente ya lo entreguen. Y la idea sería esta, más o menos, porque
les iba a mostrar en internet, hay varios esquemas y de hecho hay programas para armar mapas conceptuales para que te haga el monito. Entonces, en general, los mapas conceptuales consisten en definir un tema o un concepto central, definir conectores para vincular los subconceptos o subtemas y algunos otros conectores para elementos más específicos. Y aquí les pongo un ejemplo respecto del concepto de filosofía. Dice que la filosofía busca reflexionar sobre fenómenos del mundo, que la filosofía es una disciplina de conocimiento, de orden teórico, y que la filosofía es diferente del mito, y aquí sale que se define como mito, ¿ya? Se fijan, entonces vamos de un concepto más general a elementos más específicos, ¿ya? Entonces, a partir de esta definición o descripción que ustedes hagan resumida de la teoría que elijan y los conceptos que definan, pueden hacer este mapa conceptual porque esto les va a ayudar como a hacer un relato, digamos, de la teoría de forma más sencilla, ¿ya? Les va a ayudar como esquema. Entonces, bueno, ahí está la lectura sugerida. Entonces yo quería ver si alcanzamos. Esperemos un segundito a mostrarle. A ver, veamos alguno que ustedes hayan, por ejemplo, el de la ciudad. A ver, compartir. Otra cosa que quería señalarle es que en la revisión, en la corrección de sus trabajos, yo les puse algunas referencias, algunos por lo menos, no sé si alcancé a ponerle a todos o cuántas referencias les puse. Pero si quieren pedirnos ayuda con eso, también con la Nico les podemos ayudar a buscar, porque de repente no es tan sencillo usar los motores de búsqueda, pero como les digo, podríamos hacer este ejercicio de hacer esto del taller. Ya, ¿ven el paper? ¿Sí lo ven? Sí, Ya, este paper que era de las quebradas de Valparaíso, dice aquí en la introducción, el hábitat informal ha sido observado por instituciones gubernamentales, planificadores e investigadores desde una perspectiva inadecuada, en el sentido que aún se percibe como un problema ensombreciendo las posibilidades que entrega ese hábitat como solución habitacional y como proceso natural de construcción de las ciudades. Aquí en la introducción, el autor ya comienza a introducir un concepto, digamos, que el del hábitat informal, plantea una visión que trata de romper con otras ideas anteriores respecto de ese hábitat y luego de ello da un ejemplo, que es Valparaíso, donde el hábitat informal dice que lo entendemos como una realidad socioespacial compleja y como una producción ex nihilo, no sé qué significa eso en específico, que busca consolidarse y ser parte de la ciudad. Ya ahí aporta de nuevo con otra idea que tiene que ver con este marco teórico, ¿ya? Y con este concepto en específico que es el de hábitat informal, ¿ya? Entonces la introducción generalmente, bueno, depende de cómo esté estructurado el paper, pero generalmente en la introducción o se recogen algunos conceptos claves o se coloca el planteamiento del problema. Ya como este paper es urbano, no es tan de las ciencias sociales como los nuestros, aquí solo, bueno, y puede ser por las características de la revista también, aquí solo coloco una introducción muy breve, que es un poco como una extensión del resumen, podríamos decir, y plantea un par de conceptos clave, un objetivo, y luego propone dos hipótesis. Las hipótesis siempre surgen o se vinculan con el marco teórico, ¿ya? Entonces seguramente
después de eso él va a describir más en detalle el marco teórico. Entonces aquí habla de las hipótesis. El hábitat informal en las quebradas nace de tomas de terreno de carácter individual y o pequeños grupos familiares que obedecen a una lógica de movilidad familiar. ¿Ya? Entonces, esta hipótesis inicial, digamos, más bien define cómo él va a conceptualizar y medir o observar el hábitat informal y plantea como segunda hipótesis que los terremotos están en el origen de la ocupación de las quebradas. Entonces, él está dando cuenta ahí de una de las principales causas que da origen a las quebradas y a su ocupación. Territorio, metodología. Claro, por ejemplo, este artículo parte aquí con el territorio de estudio, donde va a ser el estudio, la metodología, y luego de ello es un artículo más bien breve, luego de ello entonces comienza a analizar el tema y aquí aborda el marco teórico, el hábitat informal de la quebrada como construcción social. Entonces va analizando o describiendo el marco teórico en relación al objeto de estudio. Entonces habla del hábitat informal en tanto que paisaje es un constructo social en el sentido expresado por Nogue, ahí da cuenta de un autor y coloca definiciones. Luego habla de un sociólogo urbano que es Lefebvre, que sostiene que la práctica espacial consiste en una proyección sobre el terreno. Luego complementa con otro autor. Entonces, si se fijan en esta descripción de lo que es el hábitat informal, el autor va citando a distintos autores que complementan en la definición y genera una especie de discusión entre esos distintos autores para definir el hábitat desde la perspectiva de una construcción social, o sea, el hábitat informal como construcción social. Luego discute sobre el concepto de la ciudad informal. Entonces, desde ahí, digamos, el marco teórico que nosotros suponemos es el que da cuenta o el que utiliza este autor, tiene que ver con la sociología urbana. Bueno, Lefebvre, como les decía, como el autor que les citaba antes, un sociólogo urbano, y aquí él explica este contexto o esta teoría respecto a la dualidad entre ciudad formal e informal, ¿ya? Y esto es, podríamos decir, de algún modo es como una teorización o teorías de nivel intermedio, digamos, que busca abordar un problema en particular, pero no se supone como una teoría general macro, digamos. Entonces, para esta definición o esta conceptualización, él utiliza distintos autores que complementan la definición de estos conceptos claves, que en este caso el de hábitat y el de hábitat informal como constructo social, el de ciudad informal. ¿Ya? Y ahí cita Borja, otro sociólogo urbano, no, me parece que Borja no es sociólogo, es urbanista. Habla de la expansión de las ciudades, se refiere a los procesos de producción informal de la ciudad y da una definición para el respecto. Y bueno, como es un trabajo bien urbanístico, digamos, como lo hacen la mayoría de los arquitectos, ponen imágenes de las quebradas. Entonces, lo relevante es ver cómo podemos ir discutiendo, digamos, describiendo la definición de la teoría a partir de ciertos preceptos, fundamentos de algunos autores. ¿Ya? Entonces, no sé si ven todavía
este es el texto, ve la pantalla, ¿cierto? Este es el texto de Mayol sobre malestar, y aquí él hace una discusión de entrada, digamos, discutiendo los conceptos de malestar y politización desde teoría política clásica, porque habla aquí de Aristóteles y la definición de estados de bienestar de la Grecia clásica. La política y la liberación del malestar tienen una relación de todo y parte. Y habla un poco de la problematización del malestar. Dice, la problematización del malestar supone reflexionar sobre el problema del dolor y la política, si entendemos los valores como una estabilización conceptual de energía, como los intereses materiales o las emociones. Es pensable que toda articulación ideológica, tanto como proyecto político, como fantasía o falsa conciencia, sea de alguna manera un procesamiento de una energía socialmente intensa como la es la del malestar. Entonces ya en esta introducción él va a conceptualizar dos conceptos, malestar y politización, a partir de una cierta marco teórico. Ahí cita algunos autores al respecto. Desde la teoría política, como les decía, algunos señalan que detrás de la permanencia del malestar está la incomprensión y brecha de posturas entre movilizados y políticos, o que las causas de los estallidos de manifestación radican en el abandono progresivo del Estado de su rol, y ahí cita autor. A nuestro parecer, estas razones por sí solas no permiten comprender el proceso de movilizaciones, y se expone que la experiencia de este caso resulta en evidente un conjunto de operaciones, articulaciones entre política y malestar. ¿Ya? En este párrafo, en el fondo, él está proponiendo posibles causas desde distintas teorías para entender el fenómeno, y se coloca él mismo, el autor, en una posición de si concuerda o no con esas definiciones teóricas. En general, como yo les decía en la redacción, la mayoría de los papers, los artículos, los investigadores no hablan en términos personales como en su posición de autor, a diferencia que aquí en este caso sí, él lo hace directamente. A nuestro parecer, estas razones por sí solas no permiten comprender. Y lo hace explícitamente, ponerse en esa posición o hablar en forma personal, porque quiere plantear este punto, este contrapunto de no estamos de acuerdo con esta explicación, yo quiero proponer otra explicación teórica del fenómeno. Y ahí viene la explicación que él quiere dar, digamos, a partir de otra propuesta teórica. ¿Ya? Y luego viene con el análisis histórico, que él ya comienza a acompañar con evidencia empírica. ¿Ya? Y ahí empieza el análisis histórico del proceso de acumulación de malestar y despolitización del periodo 90-2011. Si lo pueden ver, entonces ahí va analizando, colocando datos e interpretando esos análisis con datos a partir de encuestas y de otros elementos. En general, en los papers, como es una versión resumida de la investigación, la sección que se destina al marco teórico o a la discusión conceptual suele ser súper breve, ¿ya? En el trabajo que ustedes van a hacer, como es una primera aproximación, quizás incluso les quede más largo, digamos, de lo que ustedes después van a ver en los papers, pero eso ayuda, digamos, como para ir en un proceso de descripción o definición más general, que después uno va resumiendo en algo más puntual cuando lo traduce en una versión paper, ¿ya? Así que no se preocupen en este punto si es que les parece que está muy largo o un poco desordenado, porque en el fondo uno va en cada avance y en este proceso va puliendo, digamos, lo que va a ir desarrollando. Ya. Entonces hasta aquí terminamos.
que ya son la 1, aunque empezamos en otro horario, pero ya me parece prudente. ¿Dudas, consultas? Que están súper Profe, callados hoy día, sí. profe, tenemos que seguir entonces avanzando con el trabajo de investigación. Sí, la idea es que ahora en base a las sugerencias que yo les hice, que como les decía, los comentarios que están en globito, léanlos y vean qué les parece adecuado de la sugerencia incluir o cómo incorporarla. Las sugerencias de redacción que yo les hice dentro del texto con control de cambio es cosa de ustedes. Pueden aceptar algunas, no aceptarlas todas, volver a redactarlo con su estilo. Yo no, yo se los digo porque Adolfo y otros me lo preguntaban al comienzo, no quería, no quiero meterme en su estilo de redacción ni imponerle un estilo. Obviamente que cada uno puede tener su propio estilo de escritura. Entonces, lo que quieran aceptar, lo aceptan, y lo que no lo acepten nomás. Son nada más que sugerencias. Lo que sí es relevante es que miren los comentarios que se hacen por cada tema, digamos. Por ejemplo, en el resumen yo les indiqué más o menos qué elementos deben componer los resúmenes, qué elementos debiesen componer el planteamiento del problema. Eso vayan corrigiendo. Y como ejercicio para avanzar en lo del marco conceptual, comiencen a hacer las etapas que yo les sugiero en el PPT. Les voy a subir el PPT ahora, les voy a pegar en el PPT algunos links adicionales de paper para los otros temas, para que puedan tener, porque aquí pegué algunos. Y en el PPT les doy algunas orientaciones, pues de revisar, primero empezar a buscar texto, revistas académicas, tesis, a veces ver tesis ayuda, ponencia, luego comenzar a trabajar en esto de ir armando una formulación o un resumen de la teoría o teorías que elijan y definiendo algunos conceptos. Y a partir de esa definición de conceptos, les sugiero armar un marco conceptual. Entonces yo les voy a mandar una breve pauta de ese ejercicio para que lo vayan desarrollando. La idea de ese ejercicio es que lo entreguen en un par de semanas más, pero si la próxima semana ya tienen algo avanzado y tienen dudas, las conversamos. ¿Ya? Claro, la idea sería que ese ejercicio estuviera para el 7, y lo que quería comentarles es que, a ver si lo tengo anotado, quizás vieron un comunicado que llegó de la universidad, está definido una pausa para todos del 13 al 18 de julio. Entonces, la semana del 13 al 18 de julio no vamos a tener clase, ¿ya? De ningún tipo, en ningún ramo, ¿ya? Profe, Eso ¿cuándo? lo leyeron ustedes, ese comunicado. Ya, ese fue un comunicado que se mandó, me parece, desde Rectoría, y que vamos a tener, digamos, como este mini break antes del término del semestre, que va a ser durante esa semana, del 13 al 18 de julio. Entonces, mi propuesta sería que antes de esa pausa quizás ustedes ya tengan alguna versión, algún nivel de avance del trabajo, idealmente, o si no, ya después de esa fecha, digamos por ahí por el 21 de julio podrían tener, pero eso lo podemos confirmar entre la semana del 21, digamos, del 20, podrían tener quizá un nuevo avance del trabajo, ya contemplando quizás algunos de estos elementos del marco teórico, porque si se acuerdan, el semestre termina a mediados de agosto, el 15, ¿ya? Y la fecha de entrega, si no me equivoco, pero voy a revisar,
la fecha de entrega del trabajo final me parece que la definimos como para el 11 de agosto. ¿Sí? Bueno, las fechas las podemos conversar y confirmar, acordar entre todos la próxima semana, si les parece, las fechas de la próxima entrega. ¿Les parece? Sí. Sí, Ya. profe. Ya, pues entonces empiecen a trabajar en este ejercicio.